Descargo de responsabilidad. Todo el crédito a sus respectivos creadores. Link de la historia en la descripción. Advertencia: se recomienda discreción con el siguiente video. Fanfic Fate, la promesa de un arquero, capítulo 63. Hola, otro capítulo está aquí. No tengo mucho que decir, excepto agradecer a mis nuevos patrocinadores. Snowclad, Ireland Boy, Jin-Luke, Agnes 109 y Firman Hermawan. Son geniales. La próxima actualización es Tolova Sword. Eso es todo. El autor Nimteuriter fuera. Lectura beta por Chihilla y Fluffy Slayer. Lectura beta realizada por Chihilla y Fluffy Slayer. Feo, ¿por qué te despertaste a esta hora, hermana? Cómodamente acurrucadas en una lujosa sala de estar, dos mujeres rubias disfrutaban de su té de la tarde. Una, envuelta en una tela vaporosa que apenas cubría su cuerpo desnudo, lucía delicadas pulseras de oro que tintineaban dulcemente cuando cogía su taza de té. Sin embargo, si su apariencia inspiraba pura adoración y admiración en cualquier espectador afortunado, entonces la que estaba sentada frente a ella exudaba una ola pura y sin adulterar de libertad y lujuria. Era una paradoja en sí misma. Su piel desnuda, prístina, libre de imperfecciones, estaba abierta a la vista de todos, a salvo para sus zonas más íntimas, que estaban cubiertas por delicadas cadenas de oro que se parecían más a joyas que a nada. Mechones de su cabello caían sobre sus pechos y regiones inferiores, supuestamente para cubrir su modestia, pero eso está muy lejos de la verdad. Un encanto natural que hizo que incluso Celestine se cuestionara a sí misma, a pesar de que nunca le había importado antes. En la sala había una serie de pinturas que representaban a Feo en sus humildes comienzos como una pequeña aldea, así como en los gobernantes anteriores. Era un testimonio de la historia del reino, en particular de las contribuciones de la familia Arcturus para preservarlo. Sin embargo, en medio de esta atmósfera silenciada por la tranquilidad, la disposición de las hermanas era todo menos serena. Incluso después de algunos siglos, el sabor del té sigue siendo el mismo. He saboreado delicias de más allá de los océanos, Esmeralda, pero es una pena que este reino en particular probablemente ya no exista. Serafina habló suavemente, su dedo trazando el borde de la taza de porcelana. Mirando el reino de Feo desde la ventana que tenía a su lado, dejó escapar un suspiro melancólico. Ha pasado tanto tiempo. Mucho ha cambiado y la gente sigue adelante mientras el mundo hace otros planes. Desde su punto de observación, todo era armonioso. La pintoresca escena de edificios verdes que rodeaban el castillo principal, las verdes montañas al fondo. Todo esto le trajo una inmensa alegría. El canto de los pájaros y la suave brisa que le alborotaba el cabello, exponiendo su lustroso cuerpo, solo se sumaban a la serenidad que envolvía la escena. Así es, respondió Celestine, con voz notablemente apagada. Trajano ha enfrentado muchos conflictos en los últimos años. Lo último que supe es que ha expandido su alcance y ha incorporado algunas de las tierras costeras bajo su bandera. El Sacro Imperio Aureliano. El rostro de Serafina se nubló de preocupación ante la mención de esa nación. Si no fuera por los recientes incidentes en Eostia, entonces mi destino habría estado ligado únicamente a ese imperio, siguiendo un camino similar al tuyo, hermana. ¿No irás allí? Todavía no, sacudió la cabeza pensativamente. No se suponía que mi despertar se produjera hasta dentro de al menos un siglo. Asumir el papel de la gran diosa, como predijo la profecía desde el principio, podría tener repercusiones desastrosas. Dime, ¿quién es el gobernante actual? Ante esa pregunta, Celestine rebuscó en su mente los detalles que había recibido de Kaguya hacía muchas lunas. Creo que era un miembro de la familia Leland. El Sacro Imperio Aureliano estaba compuesto por 7 familias reales, cada una de las cuales tenía el poder suficiente para apoderarse del trono tras la muerte del rey. No pudo evitar notar el sorprendente parecido entre su sistema y el de los 7 caballeros.
Dada la intensa competencia por el trono, era raro que una familia mantuviera el control durante más de una generación. Cómo lograron funcionar, y mucho menos prosperar, en un entorno políticamente tan hostil, estaba más allá de su comprensión. Entonces es demasiado pronto para que ponga un pie en esa tierra. Mi visión mostró el emblema de la familia Ketchaf adornando las calles en el momento en que originalmente pretendía despertar. De cualquier manera, tuve que interrumpir mi sueño para ayudarte. El Sacro Imperio Aureliano puede esperar. ¿Por qué ahora de todos los tiempos? Desafortunadamente para Serafina, la diosa renacida no compartía los sentimientos de su hermana. Los pensamientos perturbadores que atormentaban su mente la dejaron en un silencio grave, hasta el punto de rechazar el té y la comida que les ofrecían. ¿Qué quieres decir, Celestine? Respondió la mayor de las dos, con la confusión reflejada en su rostro mientras inclinaba ligeramente la cabeza. Incluso en momentos como estos, su apariencia, considerada ampliamente como un reflejo de su diosa renacida, irradiaba una madurez que la hermana menor sabía que aún no había alcanzado. Los susurros de envidia inundaron sus pensamientos, enfatizando los delicados rasgos del rostro de su hermana. Sus brillantes ojos color aguamarina, su cabello sedoso y su complexión esbelta pero curvilínea que santificaban su imagen general. No era ajena a la admiración de la gente, que a menudo la consideraba la cumbre de la belleza, sabiendo que, comparada con su hermana, se quedaba corta, y ese pensamiento por sí solo regresó con venganza cuando esta última siguió insistiendo en ayudar a Archer. Has estado dormida durante siglos desde la última vez que te revisé. Incluso durante la guerra entre Olga y yo, con la devastación que trajimos a las tierras y a la gente, nunca interferiste ni trataste de contactarme. Incluso cuando estaba en mi punto más débil, ni tú ni nuestra hermana levantaron un dedo. Sin embargo, de la nada, apareces y decides ayudar a Shirou. Sin que Serafina lo supiera, las manos de Celestine se apretaron debajo de la mesa. Aunque su voz permaneció tranquila, una creciente sensación de incomodidad y sospecha carcomía el corazón de la hermana menor con respecto a los motivos detrás de la repentina presencia de la otra elfa noble. Se tomó un momento para calmarse, para no comenzar a arremeter. No me malinterpretes, estoy más que feliz de tenerte aquí. Cuando escuché tu voz por primera vez, mis hombros se sintieron más livianos, teniendo a alguien más a mi lado para ayudarme a lidiar con los problemas de nuestro reino. Pero, ¿por qué ahora, de todos los tiempos? Cuando tú mismo dijiste que no se suponía que despertaras hasta dentro de un siglo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué estás tratando de ayudar a Shirou precisamente? Quiso decir eso, pero sus palabras se quedaron cortas. La joven no se atrevió a terminar la frase sin revelar un poco de sus verdaderas emociones. No tienes por qué sentirte incómoda haciendo esas preguntas, hermana. Entiendo perfectamente por qué puedes estar confundida después de todo lo que pasó. No me defenderé por no haber acudido en tu ayuda contra la Reina Oscura en el pasado o por no haber ayudado a mitigar la farsa que resultó de tus batallas con ella. Todavía estaba sumida en un profundo sueño y no podría haber intervenido en ese momento ni durante los siguientes cientos de años. Y aún así estás aquí ahora. Apareció en un momento en el que Shirou necesitaba ayuda, un papel que creía que era solo suyo, ya que lo había curado antes. Sin embargo, cuando la diosa renacida llegó a él estaba durmiendo pacíficamente en el regazo de Serafina mientras ella se concentraba en completar su tarea. Tuve un sueño, más exactamente, una visión de pesadilla que me persiguió justo antes de abrir los ojos dentro de la cueva. Vi un mundo lleno de oscuridad, el suelo bajo nuestros pies cubierto de sangre y todos nuestros reinos ardiendo y convertidos en ruinas. Un cielo rojo envolvió al mundo en una sensación de pura desesperación, depravación y caos, con la muerte de millones de humanos y otras especies resonando en el aire.
Era algo que nunca había presenciado en mi vida, y sentí que tenía la tarea de ayudarte a prevenirlo. El suelo empapado en sangre. Un cielo rojo y reinos en ruinas. Eso ciertamente difería bastante de las visiones que había adivinado. Aparte de la vida de Shirou, la diosa renacida solo previó oscuridad cada vez que intentó predecir el resultado de la batalla del Oscuro Inu contra Olga. Era una sensación que la hacía sentir incómoda, fría y carente de calidez. No la visión infernal que describió su hermana, sino más bien una abrumadora sensación de soledad y vacío. Sin embargo, estas visiones se detuvieron en el momento en que él apareció en escena. «Está relacionado con Shirou», afirmó, sin siquiera molestarse en formularlo como una pregunta, sabiendo lo que él les había revelado recientemente. «Te despertaste porque necesitabas su ayuda. No puedo decirlo con certeza. El origen de Sir Archer sigue siendo un misterio incluso para mí. Todo lo que sé es que fue enviado aquí con un propósito específico por una entidad desconocida para cumplir el papel de protector o guardián. No pude indagar más debido a mi promesa de no entrometerme con su mente, así que tuve que conformarme con hacer estas preguntas yo mismo. Pero sí recuerdo haber vislumbrado, por pura casualidad, un páramo muerto lleno de smog en mis sueños. Aunque fue muy breve, no pude determinar dónde estaba ese lugar en particular o si era otra visión del futuro de Ostia. Con esas palabras, la actitud de Celestine se desplomó. Su hermana vio un atisbo de su mundo, una parte central de él que antes solo ella conocía. El vínculo que tenían era de un nivel imposible para cualquiera que no fuera ella misma. Ella lo había visto en su peor momento y lo había aceptado de todo corazón. Que alguien más, completamente ajeno al asunto, pudiera echar un vistazo era una sensación que aborrecía, y estaba segura de que él tampoco. Ella tenía razón, al final, todos irán tras él, y él seguirá ayudándolos una y otra vez sin esperar agradecimientos a cambio. A este ritmo, la historia se repetirá. No podía olvidar las palabras dejadas por esa joven entidad infantil, su mente no se lo permitiría. Después de haber aprendido más sobre el origen de Shirou, o más bien, de haber obtenido una mejor comprensión de su carácter y del deber que le atribuía, Celestine pudo verlo con claridad. Su presencia era un faro para quienes buscaban su ayuda, pero no para ayudarlo en su difícil situación. Estas personas planeaban dejar caer el peso de sus responsabilidades sobre sus hombros, sin siquiera preocuparse por su bienestar. Y sospechaba que su hermana era igual que el resto. «Lo tengo todo bajo control», susurró, con un tono cada vez más agudo. Aunque Celestine al principio estaba feliz de ver a su hermana cara a cara por primera vez en mucho tiempo, ahora temía que su presencia pudiera obstaculizar sustancialmente sus propios planes. Las princesas caballeros y yo hemos trabajado junto con Archer para manejar cualquier problema que se nos presente. Eso dices, pero por lo que he oído, la mayoría de tus aliados lo han tratado como una amenaza más que como cualquier otra cosa. Incluso ahora, puedo decir que algunos de ellos tienen impresiones muy diferentes de él que tú. Nos resultará más fácil manejar las amenazas que plantea esta bestia si unimos nuestras fuerzas. Creo que por eso me llamaron en primer lugar. Pero, ¿cómo puedes ayudar en primer lugar?, soltó Celestine. Sus palabras fueron más duras de lo que pretendía. Afortunadamente, su hermana permaneció imperturbable, se mantuvo serena y sonriente durante todo su arrebato. Soy muy consciente de mis limitaciones. A pesar de mi naturaleza, puedo hacer muy poco para enfrentar este peligro que se cierne sobre nuestro mundo. Nunca fui apartamento para el combate, y dudo que eso cambie pronto, por mucho que lo intente. Por eso vine con el objetivo de ayudar a Sir Archer, porque creo que él es la clave para salvarnos de este futuro. Estoy dispuesto a dedicar todo mi ser a ayudarlo. No puedes, exclamó Celestine, saltando de su silla y golpeando la mesa con la mano. El té y los bocadillos cayeron al suelo, manchando la poca ropa que tenía.
Sus ojos brillaban con casi hostilidad hacia la mujer del otro lado de la mesa. Shirou vino a mí primero en busca de ayuda. Yo prometí ayudarlo en todo lo que pudiera, así que no necesitas preocuparte por este asunto. Sorprendida por el repentino estallido, Serafina no sabía cómo responder a la reacción de Celestine. No pareces entender, hermana. Solo estoy ofreciendo mi ayuda sin socavar tus esfuerzos. Ya he oído suficiente, dijo la rubia, sin darle a la otra un momento para completar su frase antes de salir inmediatamente de la habitación. Esto dejó a su gemela en estado de shock por su reacción, sin palabras e incapaz de decir nada mientras la veía irse. Celestine. Serafina, preocupada, se preguntó si había tocado una fibra sensible para provocar semejante reacción en su hermana. Mientras Celestine caminaba por el pasillo, luchaba por calmar su furioso corazón que se había encendido. Su conversación con Serafina había dejado una cosa clara. Su hermana no tenía intención de volver a dormir, sino todo lo contrario, tenía la intención de involucrarse aún más con Shirou. Parecía que, por alguna razón, Serafina creía que era necesaria a su lado más que a ella misma, a pesar de que sus poderes se limitaban a la restauración y la curación. Él la va a rechazar. Ella solo estará perdiendo el tiempo con todo esto, murmuró, imaginando al arquero de cabello blanco sacudiendo la cabeza ante la propuesta de su hermana mayor. A diferencia de ella, Serafina aún no se había ganado la confianza del arquero, y no lograría comprenderlo tan profundamente como Celestine. Creer que ella era la clave para derrotar a esa bestia era un error. Serafina era demasiado ingenua y esa era la única explicación para su insistencia en trabajar junto a Archer. De todas formas, necesitaba verlo, había pasado demasiado tiempo desde su última conversación. Una de sus doncellas le había informado de su última ubicación conocida y, para su sorpresa, estaba más cerca de lo que había imaginado, cerca del bosque. Pero justo antes de que pudiera llegar, el sonido de pasos apresurados atrajo su atención. Un grupo de caballeros se dirigía rápidamente hacia ella. Celestine-sama, es una emergencia. Varias mujeres y doncellas se apresuraron a ayudar a un caballero que se encontraba en estado crítico. La sangre salpicaba todo su pálido rostro y cuerpo, sin mencionar que su vista enrojecida generó muchas preguntas en la mente de la diosa renacida, pero su principal preocupación era salvar al caballero. «Rápido, tráela aquí». Con la sala del trono cerca, se dirigieron hacia allí sin dudarlo. Dando prioridad a la curación, Celestine hizo un gesto para que la caballero se tumbara en el suelo. «Dame un poco de espacio». Los caballeros obedecieron sus palabras y dieron un paso atrás mientras la elfa rubia colocaba sus manos sobre el caballero apenas consciente. Sus manos comenzaron a brillar con una tenue luz blanca. «¿Qué pasó? Nos han atacado». Hana la encontró cerca de la mansión asignada a Claudia-sama. Ella no es la única en ese estado, los otros caballeros también están heridos. Muchos de los guardias personales de Grave-sama también fueron asesinados. Uno de los caballeros habló apresuradamente, revelando cada detalle. «¿La mansión de Claudia? ¿Está bien?» Se quedaron paralizados por un momento ante el tono de su diosa, antes de recuperar la cordura y sacudir la cabeza al unísono. «Ella no estaba allí, la vimos salir de la mansión temprano esta mañana para encontrarse con Kaguya-sama». Pero, solo dilo. Espetó Celestine, con fastidio en su voz. Tal vez fue la conversación que tuvo con Serafina hace unos minutos, o los eventos de la noche del ataque de la bestia, pero al final, Celestine pudo sentir que sus emociones se volvían más volátiles. El exgeneral Grave Levantine fue encontrado muerto en la mazmorra, no pudimos encontrar al asesino. El silencio que descendió sobre la sala era palpable. El caos inicial se desvaneció mientras todos esperaban la respuesta de su diosa, ya que nunca habían enfrentado una situación así en sus vidas.
Sin embargo, lo que llegó a sus oídos fue la voz tranquilizadora de Celestine, que logró calmar sus nervios hasta cierto punto. Vayan a informarle a Claudia inmediatamente, ella debe saber esto lo antes posible. El resto de ustedes, lleven a las otras chicas a la catedral, allí serán tratadas. Eviten que alguien entre a esta habitación mientras la estoy tratando. Hay un peligroso hechizo venenoso dentro de ella, y aunque no tiene efecto en mí, puede ser mortal para todos ustedes. ¿Sí? Al principio, muchos en el grupo querían discutir y permanecer a su lado. La mera idea de que un asesino pudiera matar a uno de sus generales dentro de su propio territorio sin que nadie se diera cuenta era escalofriante. Sin embargo, la mirada severa de su diosa era una que no se atrevieron a desafiar. A regañadientes, salieron de la habitación, las puertas doradas se cerraron firmemente detrás de ellos, dejando a Celestine sola con el caballero gravemente herido. Pasaron unos minutos hasta que el caballero finalmente logró recuperar algo de claridad en sus ojos nublados, luchando contra los efectos que amenazaban con arrastrarla a la inconsciencia. Celestine, Sama, su voz era débil, apenas audible incluso en la silenciosa habitación donde se podía escuchar caer un solo alfiler. Tranquilo, todo estará bien. Celestine mostró una sonrisa en su rostro mientras sus ojos seguían mirando a la mujer con claridad. Ni una pizca de tristeza o pena se evidenció en ellos cuando se enteró del fallecimiento de Grave Levantine, en lo más mínimo. Había sido un aliado de su causa durante mucho tiempo, había luchado a su lado desde que era un joven soldado. Es cierto que nunca fueron tan cercanos como ella lo era con Claudia, manteniendo solo un nivel de respeto y comprensión mutuos. En cierto modo, incluso admiraba al general por su tenaz esfuerzo al luchar contra las fuerzas de Olga en el pasado. Representaba la luz que había visto innumerables veces en los corazones de la humanidad y la voluntad de nunca dar marcha atrás, incluso ante las adversidades. En su mejor momento, fue el ejemplo perfecto de un verdadero general, convirtiéndose casi en un héroe viviente entre la gente de su reino. Sin embargo, la revelación de su asesinato no la afectó en lo más mínimo. Claudia estará devastada, ya sufrió mucho con el reciente ataque contra su esposo. Incluso ahora, su principal preocupación eran los sentimientos de Claudia. ¿Debo llorar o consolar a Claudia? Cuando llegué aquí era una sensación extraña, sabía que esta noticia sería devastadora y terrible para todos los involucrados, pero no podía sentir tristeza por ello. Cualquier intento de convencerse de lo contrario se convirtió en un pensamiento en blanco, es alguien que no habría aprobado la presencia de Chirou, y mucho menos le habría concedido una audiencia. Grave era un hombre en el que era difícil ganarse la confianza, pero también era conocido por su justicia despiadada, ya que a menudo ejecutaba a criminales con una guillotina. Celestine recordó haber presenciado un evento de ese tipo en el pasado, cuando había capturado y ejecutado a algunos criminales. Por bárbaro e injusto que fuera, ella había permitido que sucediera entonces, sabiendo que la población estaba sufriendo y que tenía que soportar la escena por el bien de su pueblo. Para ayudarlos a recuperar algo de confianza cuando se vieron acorralados. Si ese hombre hubiera sabido que Chirou no solo mató a Kuroin sino que también trajo a Olga sana y salva feo y la protegió, entonces el resultado era obvio. Celestine-sama, yo los vi, el hechizo que asolaba el cuerpo del caballero no era un veneno, sino un hechizo para aumentar el sueño. Celestine lo percibió a través de su propia magia, reconociendo el toque familiar del maná del mago en el hechizo. Olga, susurró. Solo gracias a su propia bendición el caballero pudo resistir temporalmente los efectos del hechizo. Porque Olga mataría a Grave. Lo único que conseguiría sería aumentar su enemistad, ya que todos sospecharían de ella inmediatamente. La mujer abrió mucho los ojos y, usando la poca fuerza que le quedaba, asintió débilmente.
Ese sí, pero ella no, nunca, su voz se fue debilitando, cada vez más débil, a medida que el hechizo del sueño comenzaba a reafirmar su dominio. Estoy escuchando. Se acercó más, sus oídos a solo unos centímetros de los labios del caballero. Mientras unas cuantas palabras fragmentadas escapaban de su boca, los ojos de Celestine se abrieron en estado de shock. Esa misma sensación de frío se apoderó de su corazón, alimentando su frustración. Al final, todo lo que dijo esa chica se acabará haciendo realidad. Por cualquier causa, ya sea egoísta o desinteresada, todas estaban dispuestas y preparadas para utilizarlo en cualquier oportunidad que se les presentara. Las manos de Celestine se posaron sobre los ojos del caballero, su sonrisa desapareció, reemplazada por una resolución de acero. Puedes descansar ahora. La respiración agitada del caballero se hizo cada vez más superficial hasta que ya no hubo ningún sonido en la habitación. Romper. ¿Tienes algo que decirme?, preguntó Archer, con la voz teñida de incredulidad mientras permanecía de pie en medio de un pequeño campo justo afuera del castillo. Recién habían regresado con Olga a cuestas y encontraron a Chloe esperando su llegada con una expresión complicada en su rostro. Por extraño que parezca, incluso Brin estaba presente. Aunque no estaba preocupado, dado que ella se había enterado desde el principio de lo que estaba a punto de sucederle a Claudia, no encontró ninguna razón para ocultarle tal asunto a ella ni a nadie. Lo que más le intrigó fue su reacción, puro odio hacia el líder levantino, especialmente después de la insinuación de Archer de que estaba asociado con Draco o los hermanos cerdos por poseer el afrodisíaco de Radomira. Arquero. Uf. Antes de que Chloe pudiera responder, una sombra surgió de entre los árboles y casi lo derriba. Aunque le lanzó una mirada ceñuda a Radomira, ésta permaneció imperturbable y se aferró a él con terquedad. Tardaste una eternidad en volver. ¿Dónde estabas? Estoy lidiando con una amenaza potencial, dijo secamente, examinando cuidadosamente el rostro de la niña, cuando un nuevo detalle le llamó la atención. Esos son, moretones. Dime quién hizo esto. La cola de la chica se puso rígida mientras desviaba la mirada. Luego enterró su rostro en su pecho. Fue un mocoso estúpido, malo y apestoso quien me golpeó. Así que le devolví el golpe. ¿Qué? Te dije que no deambularas por la parte baja de Feo. Con Draco todavía suelto, probablemente todavía esté conspirando para capturarte. Si esa criatura, la que compartía el rostro de saber, lograba ponerle la mano encima, entonces Semilla solo podía temer el caos que se produciría. Estaba seguro de que Draco estaba detrás de Radomira por su capacidad para producir el afrodisíaco. Si bien el humo normal era suficiente para hacerle sentir fatal, una versión mejorada, contaminada por la influencia de una bestia, significaría un desastre para toda Eostia. Lo peor de todo era que no podía pensar en ningún fantasma noble concebible en su arsenal que fuera capaz de contrarrestar algo así a gran escala. En el peor de los casos, podría haberse obligado a destruir todo el reino para contener las consecuencias, un método que despreciaba y deseaba evitar a menos que fuera absolutamente necesario. «Puedo cuidarme sola», exclamó Radomira. «Si estoy en peligro, puedo volar». Sabes que eso no funcionará contra la mayoría de los enemigos, y mucho menos contra una bestia, suspiró. Incluso después de presenciar una fracción del poder de la criatura, ella todavía se aferraba a esas creencias. Después de todo, sigues siendo una niña. No lo soy. Mira. La chica se puso de puntillas, la parte superior de su cabeza apenas le llegaba al pecho. ¿Ves? Soy más alta y mira mi pecho, es más grande. No lo hizo, simplemente le dio un golpecito con el dedo en la frente. Pasas demasiado tiempo con Maya. Mantente alejada de esa parte de Feo, o de lo contrario no habrá más pizza para ti. Ahora, vete a la cama.
Algo me dice que las cosas se pondrán agitadas pronto, y preferiría que no te involucraras. Bien. Pero luché contra ese mocoso por ti. Declaró antes de volar hacia la torre, con un puchero distintivo en su rostro. Alguien se está revelando, dijo una voz divertida a su lado. Olga estaba de pie con los brazos cruzados, una pose que enfatizaba aún más su amplio pecho, que parecía listo para salirse de su armadura morada en cualquier momento. Observaba toda la escena con una sonrisa burlona en su rostro, una que él se había acostumbrado a ver en la altiva elfa oscura. No veo ninguna razón para esa sonrisa burlona, Olga. Hay muchas posibilidades de que te ejecuten pronto o que te encierren en una celda por el resto de tu vida. Ella se encogió de hombros, provocando que su amplio pecho rebotara tentadoramente en su armadura. Oh, por favor. Sabes tan bien como yo que no sucederá. Incluso si sucede, valdrá la pena por la vida de ese bastardo. Celestine puede ser ingenua, pero no es tan tonta como para hacer que me maten. Sosteniendo un pequeño orbe entre sus dedos, irradiaba confianza. Además, tengo mi propia pequeña forma de seguro aquí. Celestine y las princesas caballeros deberían estar agradecidas de que realmente las esté ayudando a eliminar a las serpientes. No puedo creer que alguna vez me encontraría en una posición para hacer tal cosa. ¿Cómo han caído los poderosos? Archer le puso los ojos en blanco. Dejando de lado la autocrítica, dime qué le pasa a Radomira. Esto no es normal. Una vez más, se quedó atónito por la velocidad de su crecimiento. Ahora parecía una adolescente joven y bien desarrollada. Sospechaba que solo era cuestión de semanas o meses como máximo antes de que la niña tiefling a la que protegía se convirtiera en una mujer adulta. ¿Temes que su crecimiento repentino le provoque la muerte pronto? Una parte de él albergaba esas preguntas, nada garantizaba que su rápido crecimiento se detuviera o incluso se desacelerara. Al ver su preocupación, la reina oscura obtuvo la respuesta que necesitaba. No te preocupes. A lo sumo, es solo su físico de tiefling y su magia lo que la hace adaptarse al entorno que la rodea. Dudo que se convierta en una anciana y muera de vejez en un futuro cercano, tal vez en 1000 o 2 años. Son seres mágicos, estos tieflings, más extraños que los elfos, ciertos demonios e incluso un puñado de dioses, así que no asumas que su tasa de crecimiento es similar a la de un humano. También está comiendo mucho más que cualquiera aquí, a diferencia del pasado, cuando sobrevivía con migajas de pan mohoso. Siempre puedes probar ese método si quieres ralentizarlo. De ninguna manera, respondió rápidamente, descartando cualquier idea que Olga pudiera haber tenido, incluso si no lo decía en serio. Solo me preocupaba que pudiera ser perjudicial para ella en el futuro o que fuera una enfermedad que necesitara cura. Si es natural, entonces no tengo de qué preocuparme. También se ha interesado por sus poderes, específicamente por la capacidad de inducir la lujuria con su afrodisíaco, añadió Olga. Se encogió de hombros, aparentemente despreocupado. Es parte de ella, supongo. Es mejor que aprenda a aprovecharlo a que se le escape de las manos. Si continuaba teniéndolo, podría causar más problemas en el futuro. No creo que ese sea su objetivo, dijo en voz baja, mirándolo con expresión seria mientras lo observaba. ¿Estás seguro de que no estás exudando algunas feromonas propias hacia quienes te rodean, específicamente hacia las mujeres en general? Se le puso la piel de gallina y Olga parecía desconcertada. Pardo, deja de ignorarme, humano. Chloe, incapaz de mantenerse al margen por más tiempo, estalló de frustración. Quiero que me enseñes esgrima. Otra vez no, se quejó, preparándose para la inevitable avalancha de quejas. Anticipó acusaciones de negligencia en la protección de Olga, a pesar de que habían regresado sanos y salvos.
Dado el estatus de grave como figura importante, había esperado una seguridad estricta, nada que no pudiera controlar, incluso si el anciano era arrojado dentro de la mazmorra. Olga insistió en acompañarlo, a pesar de que no necesitaba su ayuda para lidiar con los caballeros y los mercenarios. Su objetivo era principalmente recopilar información, más que cualquier otra cosa. ¿Qué? Brin y Olga respondieron al unísono, sus reacciones contrastaban marcadamente. Archer se quedó desconcertado por un momento, mientras Olga tarareaba con interés. Volvió a tener una sensación de déjà vu. Sintió un breve momento de nostalgia, que le recordó cuando un ex caballero testarudo e ingenuo le había rogado que lo guiara. Ahora, ante una situación similar, las emociones eran diferentes, pero los objetivos seguían siendo sorprendentemente similares. ¿Qué? Tus oídos no funcionan correctamente, humano. Te pedí que me tomaras bajo tu tutela y me impartieras todo tu conocimiento sobre el manejo de la espada. Había un tono áspero en la voz de Chloe, casi gruñendo a pesar de las reacciones de todos. ¿Quién demonios te crees que eres para hablarle así a Niemo? Brin se había colocado rápidamente frente a su amo, incapaz de tolerar lo que veía como la insolencia del elfo oscuro, y miró fijamente el rostro del semielfo oscuro. A cambio, Chloe le devolvió la mirada con la misma intensidad. No le pides ayuda a alguien y luego lo insultas al mismo tiempo. Ni en 1.000.000 de años tomaría a alguien como tú bajo su cuidado. ¿Qué se supone que significa eso? Replicó Chloe, cada vez más enfadada. Por un momento, Archer estuvo seguro de haber visto relámpagos brillando entre ellos. Que no eres digna y que eres una carga para él. Estoy bastante segura de que usarías todo lo que aprendiste de él para apuñalarlo por la espalda a la primera oportunidad, continuó Brin con firmeza. Por si lo has olvidado, tanto tú como la Reina Oscura sois prisioneras. Si no fuera por lo indulgente y amable que fue mi amo, y por el hecho de que estamos lidiando con un peligro mayor, te habrías convertido en polvo hace mucho tiempo. De fondo, Olga se reía divertida mientras Archer observaba cómo se desarrollaba la escena, tomando asiento mientras se masajeaba las sienes. Siempre es algo nuevo cuando estoy contigo, comentó, observando el evidente cansancio del hombre de cabello blanco. Debería preocuparme que corrompieras a mi subordinada y la tomaras como una de tus amantes, continuó, observando a las dos mujeres chocando sus cabezas, listas para apuñalarse mutuamente por los insultos a sus amas. Será solo cuestión de tiempo antes de que desarrolles una relación romántica con tu aprendiz. Con suerte, no te encontraré debajo de una cascada con ella y mi querida Chloe, copulando como animales salvajes. Eso salió de la nada, fue muy diferente a sus habituales palabras mordaces. No pudo evitar fruncir el ceño ante eso. ¿De qué estás hablando? Dices que estoy tratando de conquistar a todas las mujeres que conozco. Pero ese es precisamente el caso. La mayoría de las princesas caballeros albergan algún tipo de interés en ti, y algunas están al borde de la obsesión. Y no me hagas hablar de esos dos degenerados, respondió Olga con energía, pensando en el dúo de elfos errantes. Esto solo refuerza mi teoría anterior de que podrías estar emitiendo algún tipo de afrodisíaco. O tal vez, eres excepcionalmente hábil para enmascarar tu verdadera naturaleza y, en realidad, eres un mujeriego desvergonzado. ¿Sigues insistiendo con eso? Se quejó Archer, con los ojos fijos en los dos guerreros de élite que se tiraban del pelo como gatos callejeros en una pelea. Grace y Ana, con sus peculiaridades y todo, no son ese tipo de personas. Tengo que recordarte que, si no fuera por ellas, nuestro viaje de regreso habría sido mucho más arduo. Además, por tu propia admisión, básicamente admites que también eres una de esas mujeres. Preferiría enterrar ese recuerdo en particular, prefiriendo que permaneciera escondido en los recovecos de su mente.
Debería haber usado una cuerda para atar a Olga y Chloe en ese entonces, pero tenía asuntos mucho más urgentes que abordar. Olga no se inmutó ante sus palabras. Apoyó la cara en la mano y lo miró fijamente. Si ese fuera el caso, ¿qué harías? Yo lo terminaría aquí y ahora, respondió al instante, receloso de la línea de preguntas de Olga. No me digas que eres honesta. Afortunadamente, ella desestimó sus preocupaciones. Vamos, ¿por quién me tomas? No soy una diosa ciega con la mentalidad de una niña, ni una mercenaria pelirroja delirante que cree que puede mantenerte a su lado para siempre. Fue solo una pregunta surgida de la curiosidad. Pero debo decir que me ofende un poco que hayas respondido tan rápido y sin dudarlo. Ciertamente no eres tan estricto ni directo con ese bufón pelirrojo. Maya es un caso complicado. Ya le he dejado claro que, más allá de una relación puramente física, no tengo intención de establecer ningún vínculo afectivo duradero. Sería demasiado cruel para ella y un acto repugnante por mi parte permitir que se desarrolle algo así. Por desgracia para él, ella no se convenció en lo más mínimo e incluso se burló. Para ser humana, sin duda me has dado una nueva perspectiva. Ah, ¿sí? ¿Cómo es eso? Que no importa a qué especie pertenezcas, ni si tienes orígenes divinos. Todos los hombres son idiotas. Sinceramente esperaba escuchar eso de Alicia o de Chloe más que de ti. Entonces déjame reformularlo. Eres ciego y sorprendentemente ignorante sobre la psique femenina, dijo con una pequeña sonrisa petulante que claramente inquietó a Milla. No tenía intención de ahondar más en el malentendido que Olga tenía entre él y las otras princesas caballeros. Antes de que pudiera pronunciar otra palabra, dos presencias invadieron abruptamente su espacio personal. Maestro, no caiga en la tentación de esta criminal. Ella solo lo traicionará al final. Exclamó Brin apresuradamente mientras empujaba a la otra chica que estaba a su lado mientras intentaba acercarse a Archer. No le escuches, humana. Al enseñarme, no solo podré proteger a Olga sin necesitar tu presencia, sino que también te deberé un favor, que es algo que nunca obtendrás de mí de otra manera, replicó Chloe, golpeando a Brin con un tacle de hombro. Sigue hablando y esa misma porquería acabará en tu boca, perra. Replicó Brin, con los ojos encendidos de ira mientras se preparaba para respaldar su amenaza. Venga ya. No permitiré que esta desgracia continúe delante de mi señora. Y demostraré que soy una estudiante muy superior a una patética humana. Gruñó Chloe, luciendo lista para sacarle algunos dientes. Las dos mujeres chocaron como fuego y agua, dejando a Archer sin otra opción que mirar a Olga con una mirada desesperada y suplicante, esperando que interviniera. Sin embargo, ella simplemente lo ignoró, claramente saboreando el caos. Sin otra alternativa, el contraguardián supo que tenía que resolver el problema él mismo, otra vez. Está bien, ambos deben calmarse, dijo, interponiéndose entre ellos y empujándolos para evitar una pelea. Déjame este asunto a mí, Brin. Yo me encargaré. Pero, comenzó a protestar Brin, luciendo como un cachorro regañado, pero la mirada severa de Emilia rápidamente silenció su protesta. Emilia volvió a centrar su atención en la rubia ceñuda y se rascó la nuca con un suspiro cansado. Repetiré lo que le dije a Brin antes. No puedo enseñarte mi estilo de lucha. Simplemente no es posible. ¿Por qué no? Chloe se puso colorada mientras se quejaba, dando patadas en el suelo con frustración. Olga, que observaba cómo se desarrollaba el espectáculo, parecía disfrutar al ver a su subordinada más leal hacer un berrinche. Emilia sabía que una simple negativa no la satisfaría. En lugar de explicarle por qué era imposible, simplemente trazó una espada en su mano, conjurando una réplica exacta del arma de Chloe. ¿Qué? ¿Cuándo lo robaste?
exclamó, comprobando su cintura y encontrando que su espada todavía estaba allí. ¿Qué? Chloe aún no entendía completamente los poderes de su hechicería, ya que no había presenciado sus habilidades en acción lo suficiente como para comprender su verdadero alcance. Ignorando su evidente confusión, Archer insistió. Sea ciencia cierta que, sin importar lo que diga, no dejarás que este asunto se desmorone en el corto plazo hasta que yo vacile. Ya que estás tan decidido a convertirte en mi aprendiz, déjame mostrarte por qué no soy el mejor maestro para ti. Él ignoró los celos y la traición en los ojos de Brin, que se quedó con la boca abierta en un silencio atónito. Una reacción ante la cual Chloe sonrió triunfante, como si hubiera obtenido una victoria personal. Brin parecía sin palabras ante la facilidad con la que él accedió a la demanda de Chloe después de que ella había luchado tanto tiempo para aprender algo de él. Chloe, por otro lado, estaba disfrutando de la gloria después de que Archer rechazara las súplicas de Brin. Está bien, ya no soy la misma que antes. Desde que estamos aquí, he perfeccionado mis habilidades para demostrarte de lo que soy realmente capaz. En cuanto las palabras salieron de su boca, se lanzó hacia adelante, apuntando a un ataque aéreo sin dudarlo. Al menos debería felicitarla por su valentía, pensó Archer. A pesar de haberlo visto derrotar a todo Kuroin sin ayuda de nadie, así como las batallas contra Alicia y la bestia, Chloe siguió atacándolo sin dudarlo. Algunos lo llamarían pura arrogancia, lo que, en este caso, funcionó a su favor de manera espectacular. Por desgracia para ella, eso era todo lo que él estaba dispuesto a reconocer sobre su movimiento. Con una sacudida rápida, esquivó su ataque, permitiendo que su espada se deslizara sin hacer daño más allá de sus hombros. En un instante, él estaba detrás de ella, la parte plana de su espada golpeando suavemente la parte posterior de su cuello, una clara indicación de que podría haberle infligido mucho más daño. «Maldita sea», maldijo Chloe, dándose la vuelta para lanzar otro ataque. Pero sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa cuando vio que ahora blandía una lanza larga en lugar de una espada. El repentino cambio de arma la desorientó y, antes de que pudiera reaccionar, él la golpeó en el estómago con el extremo de madera de su lanza, haciéndola caer hacia atrás y quitándole el aire de los pulmones. «Aún no», murmuró entre dientes, apretando los dientes y agarrándose el estómago magullado. La ira la invadió al ver que Emilia se acercaba, esta vez sin ningún arma en la mano. «Agar». Soltó un grito primitivo y se abalanzó sobre él una vez más, con movimientos salvajes y desesperados. Ella notó cómo él permanecía imperturbable. Cuando ella se acercó, él la agarró hábilmente de la muñeca con un agarre de hierro. La fuerza de su agarre era inquebrantable y, en un movimiento fluido, utilizó su propio impulso contra ella. Con una maniobra rápida, pasó su pierna por debajo de la de ella, tropezando y estrellándola contra el suelo. Chloe se golpeó contra el suelo con fuerza, el impacto sacudió sus sentidos. Se quedó allí, jadeando, con la mente hecha un torbellino de frustración y humillación. ¿Cómo había podido derrotarla tan fácilmente? Sin embargo, en ese mismo momento, una sensación de hormigueo se extendió por todo su cuerpo, una sensación que no había sentido desde hacía tiempo. Fue casi embriagador. Otra vez. Chloe tomó su espada, pero su intento de alejar la confusa sensación de placer fracasó, ya que su oponente simplemente la pateó y la sacó de su alcance. «Maldita sea». Se suponía que era una espadachín experta, pero allí estaba, derrotada en cuestión de segundos. Si tuviera que darte un consejo, escúchame bien. Tienes que controlar tus emociones, esa es una lección básica que todo espadachín debería saber, dijo, de pie junto a ella. Incluso desde su ángulo, ella no podía ver ni un rastro de sudor en su rostro. Atacar sin un plan siempre te llevará a la derrota. A menos que poseas instintos de lucha monstruosos que puedan compensar esa imprudencia.
Chloe lo miró con enojo, y el aguijón de sus palabras fue más profundo que cualquier espada. ¿Por qué no puedo asestarte un solo golpe?, preguntó, con la voz temblorosa, con una mezcla de rabia y desesperación. ¿Cómo puedo proteger a mi reina si ni siquiera puedo tocarte? No puedo quedarme como estoy. Emilia suspiró y extendió una mano para ayudarla a levantarse. La maestría no es solo una cuestión de fuerza bruta o velocidad del rayo. Se trata de leer a tu oponente, adaptarse al flujo siempre cambiante de la batalla y mantener la cabeza despejada. Tienes talento en bruto, pero necesitas refinarlo. Ella dudó, pero a regañadientes tomó su mano y dejó que la ayudara a ponerse de pie. Sus palabras la hirieron, pero no podía negar que eran ciertas. Había permitido que sus emociones nublaran su juicio y eso fue su perdición. Práctica, paciencia y disciplina, continuó Emilia. Estas son las bases para cualquiera que aspire a mejorar en cualquier campo. Es la misma guía que le ofrecí a Brin aquí. Ella ha pulido sus habilidades a través de la observación, el sparring y, con suerte, abandonando un estilo particular que adoptó recientemente. Lanzó una mirada de desaprobación a la morena, quien por alguna razón insondable había elegido un estilo de lucha que exponía sus órganos vitales para atraer a su oponente hacia una trampa. La ironía de que ella usara una técnica tan defectuosa no se le escapó. La había usado una vez contra Lancer, pero nunca en este mundo. ¿Cómo había llegado a adoptar algo tan similar? Parecía la forma en que el mundo lo atormentaba. Una tormenta de frustración, ira e incredulidad se arremolinó en la mente de Chloe. Empezó a dudar de sus habilidades como espadachín, y se preguntó si todo lo que él podía transmitirle eran meros conocimientos básicos. No te falta nada, dijo, aparentemente sacando esos pensamientos de su mente. Se agachó a su lado y la miró fijamente a los ojos. De hecho, diría que estás por encima de la mayoría de los caballeros que he conocido. Le habrías dado a Brin un gran desafío antes de que me conociera. Diablos, definitivamente eres más que capaz de vencer a la chica de entonces sin despeinarte. Arquero. Brin no podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo podía su amo decir esas cosas sobre ella? Tomará demasiado tiempo, no puedo proteger a Olga-sama de esta manera, insistió Chloe, haciéndolo suspirar. Puedes proteger a Olga, pero recuerda que ella no está indefensa, así que no la mimes como a una niña frágil. La maestría no se logra en cuestión de días o semanas. No es así como funciona. Se puso de pie y se cruzó de brazos. La razón por la que no puedo enseñarte todo lo que sé es simplemente porque no es factible. No me apego a un estilo de espada en particular. Mi técnica es una amalgama de varios estilos y posturas que he acumulado a lo largo de los años. Incluso así, no me apego a ella rígidamente. Enfrentarse a un oponente más fuerte exige adaptabilidad e imprevisibilidad. Y dudo que quieras que me quede aquí para enseñarte todas las armas bajo el sol, desde la espada hasta la lanza, la maza o el arco. Ninguno de los dos tiene tanto tiempo. Chloe escuchó, comprendiendo poco a poco su punto. Continuó. El camino más sencillo para mejorar es la práctica incansable. No te propongas convertirte en un espadachín perfecto. Ese es un ideal inalcanzable. Siempre habrá alguien mejor entrenado o que conozca un estilo que contrarreste el tuyo. En cambio, concéntrate en superarte a ti mismo y, con el tiempo, llegarás a un punto en el que estarás satisfecho con tus esfuerzos. Su explicación fue sencilla, carente de complejidad o profundidad filosófica. Aunque un Limited Blades Works le otorgaba una clara ventaja con su amplia gama de armas y las técnicas de su usuario original, no significaba que pudiera manejarlas sin problemas desde el principio. Shiro Emiya tuvo que aprender, pulir y ser puesto a prueba hasta el límite repetidamente solo para dominar una fracción de esas habilidades.
Ahora, estaba seguro de que, en una batalla contra alguien como Artoria, tenía buenas posibilidades de salir victorioso usando solo su habilidad con la espada. Sin embargo, en todas las demás categorías, ella lo superaba, como lo evidenciaban las innumerables veces que su espada le había quitado la vida durante las diversas iteraciones de invocación. Para el pequeño león hambriento, a menudo aparecía cerca de Emilia Shirou durante los momentos de paz, como si fueran una pareja casada. Pero en el campo de batalla, fácilmente podría convertirse en un monstruo cuando ella, su amo o su comida se ven amenazados. Ahora que lo pienso, Brin está en mejor posición que yo para transmitir lo que aprendió hasta ahora. En realidad no querrás decir que debería, comenzó Chloe, mirándolo con incredulidad y señalando a Brin, que ahora sonreía ampliamente. Sí, tienes que entrenar con ella, confirmó. Brin, aunque todavía algo insatisfecha, se sintió evidentemente complacida por la frustración de Chloe. Y esto le daría la oportunidad de demostrar sus habilidades superiores al vencer a su rival en el campo de entrenamiento. Desafortunadamente, su momento con Chloe tuvo que llegar a su fin cuando sus oídos captaron múltiples pares de pasos que se acercaban. «Están aquí», dijo, lanzando una mirada hacia Olga, quien asintió, para nada sorprendida por la presencia de los guardias que se acercaban. Llegaron un poco más tarde de lo previsto. Tanto Brin como Chloe cesaron en su discusión, y la primera intentó ponerse frente a él, pero ella la detuvo. «Te quedarás con Radomira. Es mejor que no te involucres en esta situación. Seguro que se complicará. Debes concentrarte en garantizar su seguridad y evitar que te arrastren al caos». «Entiendo». En el horizonte, apareció un grupo de caballeros, liderados por Maya, la princesa caballero, quien claramente estaba disgustada de verlo con Olga. Desmontando de su caballo, Maya caminó con determinación hacia la reina oscura, acortando la distancia hasta que sus amplios pechos se empujaron uno contra el otro. Los labios de Olga se curvaron en una sonrisa burlona cuando se encontró con la mirada ardiente de Maya. «¿No se supone que deberías estar encerrada en una mazmorra o algo así?» Esa respuesta le valió una leve burla, antes de que la reina oscura se empujara hacia atrás contra Maya, sus rostros a escasos centímetros de distancia. «Tienes un momento para darme algo de espacio. TCH, tienes suerte de que Celestine-sama sea tan indulgente». Su reacción fue, más tranquila de lo que Archer esperaba. No es que Maya no tuviera una opinión parcial sobre el asunto, de todas formas era mejor no dejar que estos dos interactuaran más de lo necesario. «Creo que no viniste aquí solo para enfrentarte a Olga, ¿verdad? No te estás tirando a la reina perra, ¿verdad?» La necesidad de darse un golpe en la frente se hacía cada vez más fuerte. «Creo que ya me hiciste esa pregunta antes, y una vez más, no. Entonces está todo bien». Su humor mejoró al instante mientras envolvía sus brazos alrededor de su cuello y les sacaba la lengua a Chloe y a Olga. La atención de la pelirroja pronto se volvió hacia Archer. «De todos modos, sé que esto es un poco repentino, pero todos fueron llamados a la sala del trono. Bueno, no sé todos los detalles, pero ha habido un ataque». Por un breve momento, él y Olga intercambiaron una mirada. Claro que Maya no estaba al tanto de los detalles ni sospechaba de su participación. Pero las posibilidades de que Claudia sospechara de su participación y se lo informara a Celestine eran altas y básicamente garantizadas. Así que lo más probable era que lo interrogaran nuevamente. «Vamos entonces». «Romper hola, Archer». Al dirigirse al área principal, el grupo se encontró con la enérgica Halfling, Lulu, quien reveló una gran sonrisa en su rostro en el momento en que lo vio. «¿Cómo está mi pareja favorita? ¿Ya se metieron en problemas?» Maya se sonrojó al instante y comenzó a reírse tontamente, sonando como una doncella enamorada mientras ocultaba sus mejillas sonrojadas.
Jejeje, Lulu, eso es privado. Pero lo estamos haciendo bien, el grandullón solo necesita invitarme a una cita pronto. Su respuesta provocó una mirada perpleja de su compañera princesa caballero, quien rápidamente negó con la cabeza. No. No estoy hablando de ti, Maya. Estoy preguntando cómo están Kanzo y Bakuya, obviamente. Ha pasado tanto tiempo desde que los vi. Todavía sueño con ellos hasta el día de hoy. Sacó un pergamino de algún lugar y lo desenrolló para revelar una réplica perfectamente dibujada de las espadas casadas, pintadas casi exactamente como eran en realidad. Si eso no fuera suficiente, los ojos de Archer se crisparon cuando la chica le dio un beso a la pintura. Estoy de acuerdo en que Kanzo y Bakuya son espadas bellamente hechas, pero incluso esto es demasiado cuando se trata de, admirarlas. ¿Estás diciendo que no amas las espadas a pesar de ser un espadachín mágico? Entonces vino un repentino estallido de hostilidad, seguido por Lulu guardando rápidamente el pergamino. Para demostrar que no eres un impostor, aceptaré una copia de Kanzo y Bakuya como pago. ¡Ay! Este no es el momento para eso. Incapaz de contener su arrebato por más tiempo y todavía enojada por el vergonzoso malentendido anterior, Maya agarró a la Halfling por la oreja con suficiente fuerza para levantar a la pobre chica un par de pulgadas del suelo antes de arrastrarla dentro de la habitación. Yo también entraré, dijo Olga, caminando hacia adentro junto con Chloe, dejándolo afuera por unos momentos antes de cruzar su mirada con otra princesa caballero con la que no había hablado en un tiempo. Ah, me da gusto verte, Archer. Preciosos mechones de cabello rosado que le llegaban hasta la cintura, un hermoso vestido blanco que complementaba su figura. Sonrió igual que antes, alegremente y con un aura inocente a su alrededor. Prim, la saludó secamente, señalando que probablemente ella no sabía nada del fallecimiento de Grave, o no le habría hablado con tanta naturalidad. ¿Cómo estás? Estoy bien, pero últimamente me siento bastante sola. Apenas puedo hablar con nadie más que con Alicia One-sama y Claudia-sama. Sus manos descansaban sobre su cintura, mostrando un pequeño puchero en su rostro. Tú tampoco te molestaste en venir a visitarme, Archer. A pesar de estar en el mismo castillo durante varios días, aún no hemos tomado el té juntos. Se alegró de ver que, a pesar de la abierta hostilidad y desdén de Alicia hacia él, eso no afectaba el comportamiento de Prim. Aunque sospechaba que eso cambiaría pronto. Por ahora no había nada que pudiera hacer excepto manejar la situación con la información que había reunido. Es difícil visitarte cuando estás rodeado de alguien que me persigue. Debes estar bromeando, Alicia no te odia. A él le costaba creer esa afirmación, incluso si ella comenzó a evitarlo después de ese pequeño incidente suyo, sabía que en cualquier oportunidad que se le presentara no dudaría en arrojarlo dentro de una prisión de mazmorra o apuñalarlo con su estoque. Al notar su expresión, la chica de cabello rosado se rió una vez más. Ah, ¿qué tal esto? Después de esto, me haces una visita. One-sama ya aceptó verte y está dispuesta a discutir las cosas mientras tomamos una taza de té. Esperemos que el té en sí no esté envenenado. Bien, si todavía quieres que te visite después de esto, o si puedo hacerlo, aún está por verse. Creo que es hora de que entremos, los demás están esperando. Con eso, Archer se dirigió al interior de la habitación. En el momento en que entró, la atmósfera cambió drásticamente de la que había fuera de las puertas. Ahora todos estaban reunidos, incluidas Claudia y Kaguya, todas esperando a que él y Prim entraran. Esta última se sentó justo al lado de Alicia mientras él estaba de pie en el medio con los brazos cruzados. El rostro de Claudia estaba mortalmente pálido, sus ojos miraban distraídamente al suelo mientras luchaba por mantener una fachada serena, aunque estaba claro que estaba fallando.
Extraño, él esperaba que ella levantara una espada contra él desde el principio, o al menos lo mirara con rabia y odio puro. Incluso Olga estaba observando de cerca a la princesa caballero, con su bastón presente en su mano listo para ser usado en cualquier momento. Kaguya, por otro lado, lo miró fijamente desde el momento en que puso un pie dentro, con una miríada de emociones reflejadas en ellos. Celestine le sonrió, su reacción fue ligeramente diferente a la que él esperaba enfrentar. Serafina no estaba presente, lo que le pareció extraño en sí mismo dadas sus intenciones previas de involucrarse en tales asuntos. Algo se sentía extraño, realmente extraño. Gracias a todos por venir, dijo Celestine, con una voz seria que contrastaba marcadamente con su habitual actitud alegre y cálida. He recibido una terrible noticia que creo que todos debemos escuchar. Aquí viene, sabiendo lo que estaba por venir, Archer cerró los ojos y repasó cada detalle de lo que sucedió con Grave. Se preguntó cómo reaccionaría Claudia si él mencionara lo que estaba a punto de sucederle si no hubiera intervenido al final. Grave Levantine, así como varios de sus guardias personales, fueron encontrados muertos hoy temprano. Asesinados por la misma entidad que atacó a Archer según mi visión y el maná remanente que quedó en algunos de los cadáveres. ¿Qué? Todos, incluidos Archer y Olga, tuvieron la misma reacción ante las palabras de Celestine. ¿Están listos los preparativos? En lo profundo de los túneles subterráneos bajo Feo, una voz grave habló con urgencia, mientras ordenaba a los cientos de hombres bajo su mando. Filas y filas de barriles estaban alineadas contra las paredes con una intrincada serie de cables conectados entre ellos. Las lámparas de aceite oxidadas iluminaban el salón con suficiente luz para mostrar a un anciano con ropa verde, con los ojos hundidos y casi distantes. Tenso y cansado por incontables noches de insomnio, el terror de la monstruosidad que había visto en la mansión Pantielle junto con la noticia sobre la muerte de Grave le habían pasado factura. Beasley odiaba como todo se derrumbaba uno tras otro. No caeré tan fácilmente, mi diosa estará a mi lado. Con esto, incluso si esa gente pensaba que lo tenían acorralado, tendría una carta de triunfo bajo la manga. Te tendré, Alicia, de una forma u otra. Los siguientes 5 capítulos de Snafu, y mis otros fics de Fate Coiling Sword con 3 capítulos, Afake Familiar Reborn con 3 capítulos, Steel Jet Faker que pronto serán 3 capítulos, Oun con 3 y Tolova Sword con 4 capítulos, ya están disponibles en mi Patreon. Con 4 capítulos más de Broly en /Ninteuiter. Además, publico artes comisionadas en cada historia, ya publiqué algunas sobre Archer's Promise, Broly y Snafu.